Yo, Bueno, a ver si recordamos, ¿no? O sea, recuerden poner presente los que fueron ingresando, nombre y apellido en el chat. Eh, lo que teníamos que recordar es lo siguiente, ¿no? O sea, todas las funciones tienen dominio, todos los reales, o sea, la mayoría de las funciones, salvo los casos en donde aparecen las restricciones, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? sí. ¿No? Sí. ¿Cuáles eran esas restricciones? No se puede dividir por 0. Claro, o sea, si yo tengo una expresión a sobre b, o sea, b tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Después, Sí. ¿cuál era la otra? Que adentro de las raíces tienen que No, ser mayor o igual que 0 de las raíces pares. Sí. Claro, de las Profe, esto perdón, está en la última clase porque yo lo último que había visto era lo del parcial y bueno, me había dicho que creo que tenía que ver hasta cierto video y después ya los restos no me acuerdo si estaba ahí, por eso. No, creo que fue una o dos clases antes del examen, no me acuerdo. Me parece que fue ahí, una o dos Ok, clases ok. antes del examen. Bueno, si tenemos una raíz enésima de una expresión, ¿no? Y n es par, ¿no? Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y el tercer caso, si tenemos un logaritmo, ¿no? De una expresión, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor, Tiene que ser estricto, mayor que el 0. que 0, ¿sí? El logaritmo puede aparecer así, como el log, este sería, si no tiene una base, sería en base 10, puede aparecer también un logaritmo de una expresión A en una base B, por ejemplo, que tiene que ser un número real positivo, ¿sí? No puede ser 0. O puede aparecer como ln, ¿no? De la expresión, que este sería el logaritmo neperiano o logaritmo natural, donde la base es el número e, ¿no? Que algo estuvimos hablando de eso. Pero bueno, en cualquiera de esos casos, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces veamos, habíamos visto, por ejemplo, el ejercicio que dice el Q, el F, ¿no? Que está la función Q. Tenemos que encontrar el dominio de esa función. La voy a copiar y nos ponemos a laburar. Sería, bueno, ven acá aparece como ln, ese logaritmo neperiano, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, me quedo medio, esto tendría que estar acá, ahí está. Bueno. Entonces, tenemos que ver que lo que está dentro sea mayor que 0 y esto, lo que está acá en el denominador, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Empecemos por cualquiera de los dos, a ver, empecemos por el denominador. Lo que tenemos que encontrar es las raíces de esa ecuación, ¿no? Esperen que busco la calculadora. O sea, yo tengo que ver dónde esta expresión, x cuadrado menos 3x menos 4 es mayor, perdón, es distinto de 0. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar las raíces. La buscamos en... Podemos usar la calculadora para esto, ¿no? Lo que ponemos es... apretamos mode, buscamos la opción en esta calculadora, por ejemplo, la opción 5, que es la de las ecuaciones, y vamos a la opción 3, que es la de la ecuación cuadrática. Y ahí lo que tengo que ingresar son los coeficientes, ¿no? El coeficiente cuadrático es 1, el coeficiente lineal es menos 3, y el término independiente es menos 4. Y
Y bueno, una de las raíces es 4 y la otra es menos 1. O sea que en este caso tenemos que x1 es igual a 4 y x2 es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos valores que no van en el dominio, ¿no? O sea, hasta ahí ya tenemos una restricción. Bueno, y ahora la expresión que está acá adentro, esta tiene que ser mayor estricta que 0. O sea, 2x² menos 5 tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación cuadrática que no está completa, entonces la podemos despejar. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría que 2x² es mayor que 5, x² es mayor que 5 medios, ¿no? Y si aplicamos la raíz, nos queda que el módulo de x es mayor que la raíz de 5 medios, ¿no? O sea que tenemos que x... A ver, ¿quién está con...? Voy a desactivar los audios porque... Ahí está. Entonces tenemos que x es mayor que raíz de 5 medios o que x es menor que la raíz de 5 medios, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí. Entonces, lo que nos va a quedar es, si ubicamos en la recta, si acá está el 0, perdón, es mayor que la raíz de 5 medios y menor que menos la raíz de 5 medios, ¿no? Este va con negativo. Si acá está el 0, no sé, la raíz de 5 medios aproximadamente es, a ver, espere que ya lo hacemos con la calculadora. Es 1,58 aproximadamente. Entonces, si acá tenemos el 1, el 2, este estará por acá. Menos raíz de 5 medios. Y si acá tenemos el 1, el 2, por acá estará la raíz de 5 medios. ¿No? Y después habría que ubicar, o sea que esto tendríamos este conjunto para acá, ¿no? Y este conjunto para acá. O sea, este conjunto estaría dentro del dominio. Lo que le tenemos que agregar ahora es estos resultados, ¿no? En menos 1 tenemos una... perdón, si acá estaba... Perdón, puse acá en el menos 1, no importa. Bueno, acá estaría el menos 1. Como este valor no está dentro de este intervalo, entonces no me importa, pero este valor, si está por acá, el 4, vamos a tener que restringirlo, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, tenemos de menos infinito a menos 5 medios, después tenemos el 1 que está restringido también, pero como no está dentro de este intervalo, entonces, como acá ya está obviado, no lo obviamos de nuevo. Y después tenemos de 5 medios, de raíz de 5 medios hasta el infinito, pero también tenemos una restricción en el 4, entonces el 4 también lo sacamos. ¿Sí? Entonces vendría una cosa así. El dominio de la función q, en este caso sería, ¿no? Que viene de menos infinito Infinito a... menos raíz de 5 medios. Exactamente. Unión De raíz de 5 medios de raíz de 5 medios, positivo, hasta el 4, hasta el 4, unión unión del de 4 4 a más infinito. Y bueno, y cerramos ahí. No sé si lo puse bien yo en... Profe, Sí, en la corrección del trabajo no dice los mismos números. Yo lo había hecho, lo hice así, lo corregí con el trabajo y la resolución decía no, otra porque cosa. está racionalizado. O sea, la raíz de 5 medios es raíz de 10 sobre 2, es lo mismo.
Ah, ok. Después, Yo no estaba segura de si era lo mismo, por eso me quedó la duda. claro. No, si tienen la duda, en ese caso, a ver, veamos, si yo tengo raíz de 5 medios, ¿no? Es lo mismo que decir raíz de 5 sobre raíz de 2, ¿no? Entonces, para racionalizar, multiplico por raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo, y me queda raíz de 5 por raíz de 2 es raíz de 10. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y ahí está. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. una pregunta, ¿también podemos usar la tabla de signos para hacer la destrucción del dominio o no? La tabla de signos. Sí. Sí, o sea, utilicen los métodos que a ustedes les parezca. Ahora, ¿cómo lo utilizarías acá? Resolviendo primero la primera ecuación y después la otra y después ya con eso los valores. A ver, por ejemplo, encontrás las raíces en la expresión esta, ¿no? Y te fijas dónde es Claro, en qué intervalo es positivo y en qué intervalo es negativo. Está bien, o sea, sí, puedes encontrar las raíces sin la desigualdad, ¿no? Y después te fijas, pero si usas la desigualdad, ya la desigualdad misma te lo dice dónde es positivo, ¿se entiende? claro, sí, sí, Ahora, si vos tenés una ecuación cuadrática completa, como por ejemplo esta, ¿no? Que vos después la factorizás y esto decís que es x menos 4, ¿no? Por x más 1, que tiene que ser distinto de 0, ¿no? Bueno, si en este caso vos tuvieses que ver que es mayor que 0 esta expresión, acá por ahí es más, tiene más sentido usar en este caso la tabla de signos, ¿sí? Porque, o sea, acá podría ser, claro, ahí sí, porque sí, si yo en este caso quisiese saber, ¿no? No es el caso, pero si en este caso quisiese saber que esto es mayor que 0, tendría que probar una de dos, ¿no? O que estos dos sean positivos o que estos dos sean negativos y tendría que hacer las 4 ecuaciones, ¿no? Por ahí con la tabla de signo, capaz que por ahí se simplifica un poquito más. Sí, también, no veo el problema. Porque aparte, bueno, son funciones continuas, entonces vos te fijas que en ese tramo, si no hay ninguna discontinuidad, lo puedes aplicar. O sea, no solamente con los ceros, también tenés que ver, por ejemplo, las discontinuidades, ¿no? Porque si claro, vos o sea, tenés... siempre fijándonos cómo a nosotros también nos quede más cómodo y lo podamos entender y aplicar también, ¿no? Sí, 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 sí. Genial. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algún otro ejercicio que quieran ver? O con esto más o menos arrancan. El H puede hacer. El H... Sí. Bueno, acá hay que ver dos restricciones, ¿no? ¿Cuáles serían? El logaritmo y la raíz. Claro, bueno, hacemos el H y después no le hago más con logaritmo porque le quedan dos ejercicios, después fíjense si pueden hacerlo ustedes, ¿no? Pero bueno, el H lo hacemos. El H, tenemos la función S, que es... Bien. Creo que lo copié bien. Bueno, esta es la expresión. Entonces acá, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que ver? Lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Está bien. A ver, para que quede claro un concepto, ¿no? O sea, ustedes entienden, ¿no? Que es la restricción de esto y la restricción de esto la que va a quedar al final, ¿qué sería de esas dos restricciones? Son los números que se sacan del dominio. Claro, no, pero digo que
o sea, tengo dos conjuntos, ¿no? O sea, en la restricción esta tendría un conjunto y en la restricción esta tendría un conjunto. Lo que yo tengo que ver es qué es lo que tienen después en común, o sea, la intersección. ¿Sí? Claro. Bueno, esto tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, bueno, vamos de vuelta a las ecuaciones, ¿no? O sea, no vamos a andar haciendo ya la cuadrática, o sea, si tenemos la calculadora la hacemos y la utilizamos, ¿sí? Entonces, Ahí me da 1/2 y -3/4 las raíces. x1 es 1/2 Sí, y -3/4. sí, -3/4. Bueno, x2 -3/4, ¿no? Entonces, si factorizamos esto, nos queda 8 por x menos 1/2 por x más 3/4, ¿no? Podemos hacer la tablita de los signos, ¿sí? Yo prefiero hacer con las ecuaciones. Pero bueno, a ver, podemos ver cómo sería con la tablita de los signos. A ver, yo tendría un intervalo, ¿no? O sea, entre menos infinito y menos 3/4 tendría un intervalo, ¿no? Sí. Tendría un intervalo entre, otro intervalo lo tendría entre menos 3/4 y 1/2. Más infinito. Ah, iba a decir más infinito. Y el otro intervalo sería entre 1/2 y más infinito. ¿Sí? Y veamos. A ver, un valor que sea un número que esté entre menos infinito y menos 3/4, menos 1, por ejemplo. Si yo Sí. reemplazo el menos 1 acá, tendría, bueno, menos 1 al cuadrado es 1. Acá tendría 8. 6 por menos 1 sería menos 6. Con el menos este me queda más. 8 más 6, 14. Menos 9, 5. Es positivo, ¿no? Y ya, o sea, yo ya me juego que, bueno, que este es negativo y este es positivo, porque por lo general el intervalo que queda en el medio siempre tiene el distinto, en una cuadrática tiene el distinto signo que los que están a los costados, ¿no? Pero bueno, veamos. A ver, un intervalo entre un número entre menos 3/4 y 1/2, el 0, es el más Cero. fácil. 0 me da menos 9, negativo. Y después acá entre 1/2 e infinito, el 1, ¿no? O sea, 8 menos 6 menos 9 sería menos 15, sería menos 7. A ver. Si esto es, si yo pongo el 1 positivo, ¿puede ser que me dé negativo esto? 1/2. Profe, a mí me había dado 3 medios. 3 medios. Sí, a Puede mí me... ser, porque 3 medios ya es mayor que 1, entonces veamos con el 2. 3 medios te dio, Sí. capaz que puede ser 3 medios. A ver, ¿lo verificamos con la calculadora? A ver, sería, perdón, para que lo vean ustedes. El 8 es el coeficiente cuadrático, el menos 6 es el lineal y menos 9 término independiente. Tengo 3 medios y menos 3/4. Está bien, claro, porque si es 3 medios y reemplazo el 1, sí me va a dar negativo. Entonces, no sé, un número podría ser el 2. El 2 sería 4 por 8, 32. Menos 12, 20. Menos 9, 11. Positivo, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces el intervalo, los intervalos van a ser estos, ¿no? O sea, esto va a estar, o sea, esta parte sería el intervalo este de menos infinito a 3/4, a menos 3/4 y 3 medios a infinito, ¿sí? Ahora veamos con la otra, o sea, me interesa donde esto es positivo, ¿se entiende, no? Ahora, esto que está acá adentro tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces tendríamos que 35 más 6x
menos 9x² tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Bien? Bueno, a ver, hagamos la ecuación. Vamos a poner, el término cuadrático es menos 9 en este caso. Menos 9, el lineal es 6, y, perdón, sí, y el término en pendiente es 35. Y este me da 7 tercios y menos 3 quintos. O sea que x1 podríamos decir que es 7 tercios y x2 es menos 5 tercios. Entonces, bueno, tendremos menos 9, que es el coeficiente principal, por x menos 7 tercios por x más 5 tercios. ¿Sí? Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, bueno, podemos ver, ¿no? Estos dos tienen que ser positivos o estos dos negativos, armamos dos ecuaciones, o podemos hacer con la tablita esta, también lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, veamos. Vamos a tener de vuelta 3 intervalos. Yo tengo de menos infinito a menos 5 tercios, tengo un intervalo. Después de menos 5 tercios a 7 tercios, tengo otro intervalo, y de 7 tercios a más infinito, tengo otro. ¿Sí? Hacemos la parte más fácil, porque ya sabemos, es una cuadrática. Si este me da positivo, este me va a dar negativo, y este positivo, y al revés. Si este es negativo, este me va a dar positivo, y este me va a dar negativo, ¿no? Sí. Salvo que no tenga raíces. Si no tiene raíces, sí, o es todo positivo o es todo negativo, ¿no? Pero como tiene raíces, ahí va a haber, el intervalo del centro va a tener el signo distinto que lo de los costados. Entonces vamos a hacer este intervalo, que es el más fácil, porque el 0 está acá, ¿no? Entonces, si reemplazo el 0 acá y el 0 acá, esto se me anula y me queda 35, que es positivo, ¿no? Entonces acá tengo positivo, y este sería negativo y negativo. Entonces, bueno, ahora volquemos todo en la recta, a ver cómo queda. Si acá está el 0, entonces veamos, este viene de menos 3 cuartos, o sea que si acá tendríamos el menos 1, menos 3 cuartos estaría por acá. Y este va de 3 medios, o sea que si acá teníamos el 1, perdón, acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, acá estaría 3 medios, ¿no? O sea que este vendría para allá, ¿no? Y este vendría para allá. ¿Sí? Acá tenemos el 1. Y este está entre menos 5 tercios, que es aproximadamente menos 1,66, ¿no? Sí. O sea que si acá está el menos 2, o sea, este estaría acá, por acá más o menos, menos 5 tercios, ¿no? Y 7 tercios son 3, por ahí, 33. 2,33, ¿no? Sí. O sea que si acá tenemos el 2 y acá está el 3, supongamos, bueno, estaría por acá, el 7 tercios, ¿no? Entonces, vamos a marcar con otro color. El intervalo este, como es el del medio, y aparte tiene que ser mayor o igual que 0, vamos a poner los corchetes, ¿sí? O sea, esto vendría acá, corchete, y este corchete vendría acá. Entonces, el intervalo sería todo esto. Y lo que me queda doblemente marcado es, o sea, esto, a ver, ¿dónde puedo ponerlo? El dominio de S va a estar de menos 5 tercios a menos 3 cuartos, ¿no? Corchete
menos 5 tercios a menos 3 cuartos, Paréntesis. unión, Paréntesis. sí, 3 medios, paréntesis, a 7 tercios corchete. ¿No? Ujú. Eso les dio, eso da en la hojita. ¿Cuál es el H? Sí, da eso. Perfecto. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí. sí, profe. Bueno, no sé, bueno, ya. Bueno, nosotros habíamos empezado con función, ¿no? Habíamos visto la definición de lo que era una función, ¿no? Habíamos dicho que la función era un caso muy particular de relaciones en la que a cada elemento del dominio le correspondía un solo elemento del codominio, ¿no? Y cuando nosotros definimos una función, o sea, definimos con el nombre, por ejemplo, f, decimos la función f, ¿no? Y después determinamos los conjuntos. El primer conjunto que ingresábamos era el dominio, ¿no? Hacíamos una flechita así, y después el codominio, ¿no? O sea, en el dominio teníamos un conjunto de entrada, en el codominio un conjunto de salida. El dominio nosotros lo teníamos que determinar previamente, porque en realidad cuando habíamos visto relaciones, decíamos que era un subconjunto de un producto cartesiano. Entonces teníamos un conjunto de entrada y conjunto de salida, y no importaba si no usábamos todos los elementos del conjunto de entrada o si no usábamos todos los elementos del conjunto de salida. En el caso de las funciones, sí, el dominio, o sea, todos los elementos que se van a utilizar del conjunto de entrada tienen que estar bien determinados de antemano, ¿sí? Pero el conjunto de salida, lo que se llama el codominio, o sea, acá tenemos lo que es el dominio, y acá tenemos lo que es el codominio. El codominio, no hace falta que se tengan que utilizar todos los elementos, ¿no? O sea, no todos los elementos del codominio tienen por qué ser imagen de la función, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con eso, si se utilizan todos o no se utilizan todos, si hay que restringir algo o no, ¿sí? Pero dentro de las funciones hay otras categorías, ¿no? O sea, que cumplen también algunos casos particulares, que es lo que vamos a ver hoy. Y una de las categorías es cuando una función es inyectiva, ¿no? Y vamos a decir que una función f con dominio en un conjunto A, codominio en un conjunto B, es inyectiva si, solo si, o sea, para dos elementos distintos, ¿no? x1 y x2 que pertenecen al dominio, ¿no? O sea, x1 y x2 dijimos que son distintos, entonces la imagen de la función también va a ser distinta. O sea, la función valuada en x1 va a ser distinta a la función valuada en x2. ¿Sí? Si lo queremos ver de alguna forma, si tenemos el conjunto de entrada, el conjunto A, donde tenemos los elementos acá, ¿no? Y tenemos el conjunto B con otros elementos. Si tenemos dos elementos distintos que se corresponden con un mismo momento, decimos que esta función no es inyectiva, ¿no? Y este se tiene que corresponder con alguno porque si no, no es función, ¿sí? O sea, en este caso no es inyectiva, ¿sí? Lo que tendría que pasar es que, bueno, que si tenemos el conjunto A, ¿no? Y el conjunto B, o sea, a distintos elementos del dominio le corresponden distintos elementos del codominio. En este caso sí lo sería, ¿no?
Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo probamos, o sea, que una función es inyectiva, ¿sí? Si bien en la definición nosotros definimos que si hay dos elementos distintos del dominio, entonces las imágenes van a ser distintas, para demostrar que una función es inyectiva, lo que se utiliza es el contrarrecíproco, ¿no? Porque acá tenemos una implicación. ¿Se acuerdan, no? Lo que era el contrarrecíproco, que eran expresiones equivalentes. Por ejemplo, si yo tengo, como esto es una implicación, tengo una proposición, implica otra proposición. ¿Se acuerdan? Si yo tenía P implica Q, su contrarrecíproco, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que era una expresión equivalente? Consistía en negar... La negación de este. O sea, niego el consecuente en este y lo pongo como antecedente. O sea, no Q implica a no P. O sea, este sería su contrarrecíproco, y se acuerdan que la tabla de verdad de estas dos expresiones eran idénticas, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones son iguales. Ahora, ¿cuál sería el contrarrecíproco de esto? ¿No? De que si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2, el contrarrecíproco sería que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 va a ser igual a x2. ¿Sí? ¿Se entiende? Cambié antecedente por consecuente y los negué. Entonces, esto vamos a utilizar nosotros para demostrar que una función es como es inyectiva. ¿Sí? Entonces, bueno, definamos una función. Nosotros tenemos una función f que va a ir de los reales a los reales, ¿sí? Y esa función va a ser una función lineal, ¿no? Tal que f es igual a 2x más 5, por ejemplo, ¿no? O sea, usamos un caso concreto. Si yo quiero probar que esta función es inyectiva, tendría que arrancar por dos valores x1 y x2, tal que, o sea, donde las imágenes son iguales, ¿no? O sea, tengo que si f de x1 es igual a f de x2, tendría la expresión esta reemplazada acá, o sea, 2 por x1 más 5 es igual a 2 por x2 más 5, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá va a ser despejar x1 y x2. Acá podemos usar, por ejemplo, si la propiedad cancelativa, ¿no? Recuerdan que si yo tengo la misma operación a ambos términos de una expresión, la puedo ir cancelando, ¿sí? O podría también usar la propiedad uniforme, si tengo más 5, resto 5 a ambos miembros, también los voy anulando, pero yo prefiero, me gusta más usar la propiedad cancelativa, ¿no? Entonces, si tengo el más 5 acá y el más 5 acá, se cancela, ¿sí? Y me queda 2 por x1 es igual a 2 por x2, ¿no? Y lo mismo, si yo tengo la misma operación en ambos términos, la puedo cancelar. Tengo 2 por algo y 2 por algo, entonces cancelamos el 2 y me queda que x1 es igual a x2. Y si yo arranqué de que las imágenes son iguales, entonces x1 y x2 son iguales, acá ya demostré que la función es inyectiva. Así de fácil. Las funciones lineales son todas inyectivas. O sea, no es que va a haber dos valores distintos en el que la función me va a dar igual. Si quieren ahora la graficamos. Puedo salir un poquito, terminaron de copiar. Vamos a graficar esta función en GeoGebra para ir viendo. Dijimos que la función f era 2x más 5, ¿no?
Sí, o sea, Sí, más sí, pero simple. ¿Sí? 2x más 5. Y es fácil verlo en una función lineal de que distintos valores del dominio me da distintas imágenes, ¿no? Si quieren podemos ver, por ejemplo, lo que hacemos es, perdón, una forma de verlo gráficamente es hacer una recta horizontal, o sea, paralela al eje X, y si corta la función siempre en un solo punto es porque la función es inyectiva. Si la corta en más de un punto, entonces la función no lo es, ¿sí? Entonces, veamos, si yo pongo un punto Eso cualquiera, quiere decir que las cuadráticas son todas, ninguna es biyectiva. claro, ninguna. Eh, Habría que hacer algo para que no lo sea, ¿sí? Recortar el dominio. Sí, el dominio, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, hacemos una recta paralela al eje X, ¿no? Y vemos que, vamos a cambiar el nombre de esto. Si movemos la recta, o sea, vemos primero el punto de intersección, esta recta con la gráfica y siempre va a cortar en un solo punto. O sea, lo hago, pero o sea, se ve a simple vista, ¿sí? Bueno, ¿vemos otro ejemplo? Vamos a ir ocultando Hola, esto. profe, ¿se Hola, escucha? ¿qué tal? Sí, 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 Profe, pregunta. decime. Lo que está en papel, lo que tiene en papel, donde Sí, dice es inyectiva, dibujó ajá. 4X en el círculo de conjunto B. Sí, o sea, podría haber dibujado justo 3, no importa. No, O pero 20 podría haber dibujado, ¿no? sí, No está pasa bien, nada. pero es algo que no me queda muy claro. Es decir, en el conjunto B pueden existir más lugares y, y en el conjunto A, todas las celdas tienen que estar, para cada A tiene que corresponder un B para que sea inyectiva. Claro, ¿se acuerdan que cuando definimos la función, eh, no, en realidad, en el conjunto A tienen que estar todos, todos tienen que tener una correspondencia para que sea función, no para que sea inyectiva. ¿Se acuerdan que nosotros definimos la función como una relación que cumplía dos principios, ¿no? El principio de existencia, ¿no? Que todos los elementos del dominio tenían una imagen, ¿no? Y después el de unicidad, que esa imagen es única. ¿Sí? O sea, en el codominio no hace falta que todos tengan una preimagen, ¿sí? Pero el dominio sí, todos tienen que tener imagen. Y si hay un elemento que no lo tiene, lo sacamos, restringimos el dominio, ¿sí? Esa Ahora, es la condición inyectiva. ¿cómo? No. Entonces, esa Estoy sería la hablando condición de la inyectiva. definición de función. Para que sea inyectiva, a distintos Sí. elementos del dominio, distinta imagen, ¿sí? Ahora, si acá le faltan elementos para que haya una preimagen, después podemos ver que no tiene inversa eso, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo puedo hacer o sea, si acá hay elementos que no están correspondidos en el codominio, puedo hacer que una función que vaya de A a B, pero no puedo hacer una función que vaya de B a A. ¿Se entiende? Bueno, sí, porque no tiene la inversa, es decir, Claro, le faltaría. claro. Al quedar en el ejemplo que usted pone en inyectiva, bueno, esa X que sobra no tendría inversa, en todo Claro, caso, ¿no? claro. Habría que restringir después para que sí lo tenga, ¿no? Ah, Entonces ahí sí podemos restringir el codominio para que la función tenga inversa. es decir, me pueden sobrar elementos en el codominio, Pueden igualmente la sobrar, función puede ser inyectiva. puede ser Inyectiva, sí, 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 sobrándome elementos en el codominio. claro, es Ok, bueno, inyectiva. Lo que no va a sí, ser la clasificación que vamos a ver después, ¿sí? claro, si eso es sobreinyectiva o algo Sobre así. inyectiva, claro. Que me Sí, dijeron que bueno, que por eso ya... hay cositas que a mí no me quedan muy claras. Yo lo vi en el dibujo, entonces no me queda esa partecita. Bueno, gracias, profe. No, de nada.
Bueno, vamos, o sea, para redondear, no todas las funciones son inyectivas, no todas las funciones son sobreyectivas, ¿no? O sea, las funciones son funciones y hay algunas que no son ninguna de las dos cosas, ¿sí? Bueno, continuamos con otro ejemplo. Veamos, si yo tengo otra función, vamos a poner la función g, ¿no? Que va a ir de los reales también a los reales. Por lo general nosotros ponemos el codominio, hasta ahora venimos poniendo siempre reales, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver qué hacemos con eso. Y la función g va a ser, vamos a hacer una cuadrática, ¿sí? G va a ser igual a x cuadrado menos 6x más 8. ¿Sí? Si bien ustedes ya saben graficar esto, ¿no? O sea, no, yo no me voy a poner a explicar el tema del gráfico. Conmigo en este sentido pueden usar GeoGebra, no hay problema, ¿sí? Nosotros vamos a tener que probar que si hay una misma imagen, entonces el valor de x va a ser el mismo, ¿no? x1 va a ser igual a x2. Ahora, nosotros sabemos que una función cuadrática hay dos valores de x distintos y la imagen es la misma. Eso pasa, ¿no? Antes la vamos a graficar, por eso ustedes antes de probar que una función es inyectiva, por ahí les conviene graficarla. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que probar una cosa, tengo que hacer todo el proceso de demostración, ¿no? Ahora, si yo tengo que probar que algo no es, con un contraejemplo me basta, ¿sí? Entonces, como ya sabemos que una función cuadrática no es inyectiva, lo que podemos hacer es buscar un ejemplo en el que haya dos valores. Por ejemplo, si x1, ¿no?, es igual a 1 y x2 es igual a 5, ¿sí? Yo sé que si reemplazo x1 en la función, por ejemplo, g de 1, ¿no?, me da 1 cuadrado menos 6 por 1 más 8. Esto me va a dar 1 menos 6 es menos 5, más 8 es 3, ¿no? Y si reemplazo el 5, ¿no?, me queda 5 cuadrado menos 6 por 5 más 8, ¿no? Esto es igual a 25 menos 30 más 8, o sea que sería 25 menos 30 menos 5 más 8, también me da 3, ¿no? Como g de 1 es igual a g valuado en 5 y 1 es distinto que 5, entonces g no es inyectiva, ¿no? ¿Se entiende? A ver. Sí. O sea, como si yo tengo que demostrar que una función es inyectiva, yo sé que es inyectiva, tengo que hacerlo en forma general, como hicimos acá, con x1 y con x2. Ahora, si yo sé que una función no lo es, con un contraejemplo me basta. Profe, ¿vos puede explicar de nuevo lo último, por fin, que ahí me maría y no llegué a entenderlo? Para que sea inyectiva, si tengo distintos valores del dominio, las imágenes tienen que ser distintas, ¿no? Ahora, yo tengo dos valores distintos, 1 y 5, pero la imagen es la misma. Están dando la misma imagen. Claro, entonces no es inyectiva. A ver, veámoslo en GeoGebra. Analíticamente, si yo hago esto que usted hizo, es demostrar que la función ya no es inyectiva. Claro, por eso lo que yo les decía, cuando yo tengo que demostrar una propiedad o demostrar cualquier cosa en matemática, tengo que hacer el proceso de demostración. Cuando quiero demostrar que algo es, ¿no? Ahora, si tengo que demostrar que algo no es con un contraejemplo, basta. ¿Se entiende? Un contraejemplo le llamarías al desarrollo de la ecuación, donde vemos que no No, contraejemplo es un caso particular.
O sea, si yo quiero demostrar que una función es inyectiva, tengo que demostrarlo como para todos los elementos, ¿no? Como hicimos en el primer caso, con x1 y con x2. Ahora, si yo quiero demostrar que una función no es inyectiva, con demostrar para un elemento particular o dos elementos particulares, ya está. ¿Sí? Está bien. Sí. O sea, acá se ve el tema de que la función no es inyectiva, porque, a ver, vamos a graficarla. Era menos 6x más 8, ¿no? ¿Ven? O sea, siempre lo corta en 2 puntos, ¿ven? O sea, lo corta acá y acá. Entonces, ahí ya vemos que no es. Y bueno, si acercamos esto, vamos a poner esto más para acá, vamos a ver que, por ejemplo, si yo pongo justo acá en esta línea, vemos que en 1 y en 5, como hicimos recién, la función tiene el mismo valor. ¿Sí? Ahora, puede pasar que yo no, o sea, a ojo lo pude ver. Habían 2 valores porque eran números enteros. Pude ver que había dos valores del dominio en donde la imagen era la misma. ¿Sí? Ahora, si yo no me doy cuenta cuáles son esos valores, puedo hacer un paso algebraico como para después encontrar todos los pares en los que esto no se cumple, en los que esto así se cumple así, ¿no? En los que se cumple que no es inyectiva. Por ejemplo, también lo puedo hacer en forma general, de la siguiente manera, ¿no? O sea, si yo digo, igualo las dos expresiones, ¿no? Estas dos, pero con x1 y con x2. O sea que si yo tendría x1 al cuadrado menos 6 por x1 más 8, y lo igualo a x2 al cuadrado menos 6 por x2 más 8, ¿sí? Aplico la propiedad cancelativa acá, elimino el 8, ¿no? Que están los dos sumando, y lo que voy a hacer es pasar todo para un solo término, ¿no? O sea, igualarlo a 0. Y déjenme hacer lo siguiente, o sea, yo voy a ir ya pasándolo y acomodándolo como a mí me conviene, ¿sí? O sea, yo voy a tener de este lado x1 al cuadrado y voy a pasar este x2 al cuadrado restando, ¿no? Y lo voy a poner acá. Voy a tener este menos 6x1 y voy a pasar este menos 6x2, lo voy a pasar sumando. ¿Sí? Y esto me va a quedar igual a 0. Voy a asociar esta parte, ¿sí? Entonces acá, fíjense en que tengo una diferencia de cuadrados y lo puedo expresar de la siguiente manera, como x1 más x2 por x1 menos x2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que esto es igual a... Bien. A esto lo que voy a hacer, lo voy a asociar, pero como tengo un menos, voy a cambiar el signo de adentro cuando lo asocio, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 6x1 menos 6x2 igual a 0. Vamos a extraer factor común 6, ¿sí? Sí. Bueno, volvemos a copiar esto, x1 más x2 por x1 menos x2 menos 6 por x1 menos x2 igual a 0. Y fíjense en que tengo el término x1 menos x2 acá y x1 menos x2 acá. Entonces lo que voy a hacer, voy a extraer factor común, x1 menos x2. Y me va a quedar x1 menos x2 por, y en esta parte me va a quedar x1 más x2, y en esta me va a quedar menos 6. Y esto es igual a 0. Si estos dos productos son igual a 0, entonces esto es igual a 0 o esto es igual a 0, ¿no? Si x1 menos x2 es igual a 0, entonces tengo que x1 es igual a x2. Y acá yo podría decir, se cumplió que x1 es igual a x2, entonces la función es inyectiva. Pero si yo agarro esta parte, ¿no? En donde x1 más x2 menos 6 es igual a 0, si yo despejo x1, por ejemplo, me queda que x1 es igual a 6 menos x2, ¿no?
Y acá ya no tengo que x1 es igual a x2. Si x1 es 1, entonces x2 tiene que ser 5. Y esos son los valores que yo utilicé acá, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, yo puedo hacerme este paso para encontrar pares de valores para mostrar el contraejemplo. Y acá yo podría encontrarme infinitos pares de valores para utilizar, ¿no? Pero elijo uno. ¿Sí? No es necesario hacer esto. Yo se los muestro como para que, si les cuesta encontrar un par de valores, hacen este procedimiento y encuentran un par, ¿sí? Pero el tanteo también se puede hacer, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiempo queda? terminar de copiar, Alejandro, un segundito? Sí, copian. Lo que pasa que ahí con esa ecuación al tanteo, si no lo resolvemos, yo creo que no nos daríamos cuenta. Hola, disculpame. Cuando hablas me cambia la imagen de pantalla. A ver, para que te explico. A ver. ¿Qué pasó? No, por ejemplo, habla así. Yo estoy del celular, no estoy de la PC. Habla Silvia y se me sale la pantalla Silvia y entonces no puedo copiar. Y pone para anclar mi imagen. A ver, sí, pero no. ¿No te da la opción en el celular? Estoy buscando. Sí, Veamos otro ejemplo, ¿no? Una función h, por ejemplo, en donde vamos a dejar el espacio para el dominio porque ya esta es una función donde va a haber restricciones, ¿no? Y el codominio hasta ahora venimos poniendo todos los reales, ¿no? Bueno, la función h va a ser la siguiente. 2x menos 3 sobre x más 1. ¿Sí? Bueno, esta función ya es una función racional. Hay que restringir el dominio, ¿sí? O sea, va a haber algún valor en el que la función no va a tener imagen, no va a estar definida. ¿Y cuál va a ser ese valor? Que es lo que me tengo que fijar. Que el denominador no te dé 0. Claro, o sea que x sea diferente de 1. Puede ser igual a menos 1. Claro, x más 1 tiene que ser distinto de 0, entonces x es distinto de menos 1, ¿no? Y entonces acá ya ponemos el dominio. Todos los reales menos el menos 1, ¿sí? Bueno, ¿esta función les parece que será biyectiva? Perdón, biyectiva, ¿inyectiva o no? Bueno, si no lo pueden saber así a simple vista, la graficamos. A simple vista, claro, a simple vista no sabría. Y bueno, tenemos la herramienta esta de GeoGebra, que bueno, que en esta materia la podemos usar, en cálculo seguramente no, ¿no? Sí. Para algunas cosas, ¿no? Para otras, capaz que sí les exige que la grafiquen. Bueno, tenemos 2x menos 3 sobre x más 1. Y bueno, ¿qué les parece? Ya está graficada. ¿Qué les parece? ¿Va a ser inyectiva o no lo va a ser? A ver. Veamos la... Sí. Sí. Es inyectiva, ¿no? O sea, no corta. Es más, acá, justo en esta parte, hay una asíntota. O sea, acá es donde... No me acuerdo quién era... el que decía que si en el codominio podían haber elementos que no tengan una correspondencia, bueno, acá hay un elemento que no tiene correspondencia. Por ejemplo, en i igual a 2, o sea, nosotros pusimos codominio todos los reales, pero hay un valor que no tiene una preimagen, que es el 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Eso va a ocurrir siempre con las asíntotas, cualquiera sea, digamos? Claro, y con la cuadrática también, porque en la cuadrática, por ejemplo, de acá para abajo no hay ninguna correspondencia, por ejemplo. Hay valores del codominio que no se corresponden con ninguno en el dominio. ¿Se entiende? Es como que son las X esas sueltas que quedaron. ¿Sí? Ojo, después, bueno, si yo quiero hacer la inversa, eso no va a ser una función. ¿Sí? Voy a tener que restringir algo.
Pero bueno, no me adelanto a nada. Bueno, entonces como ya sabemos, vamos a tener que demostrarlo, ¿sí? Que es una función inyectiva. No alcanza con ver el grafiquito y decir, sí, mira, es inyectiva. Lo que hay que hacer es, como dijimos, o sea, proponemos 2x, x1 y x2, en el que la función es igual, entonces tenemos que demostrar que x1 es igual a x2, ¿sí? Si partimos de h de x1, que es igual a h de x2, ¿no? Entonces lo que tengo es que, perdón, acá, que 2 por x1 menos 3 sobre x1 más 1 es igual a 2 por x2 menos 3 sobre x2 más 1. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que despejar. ¿Sí? Y como acá tenemos... y los denominadores se pueden eliminar, ¿no? No, porque no es lo mismo. Porque acá tengo x1 y acá tengo x2. Ah. Lo que voy a usar es este por este es igual a este por este, ¿no? O sea, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, ¿no? Como una proporción, ¿sí? Entonces me queda 2x1 menos 3 por x2 más 1. Es un trabajito este paso, ¿no? Pero bueno, es necesario. 2x2 menos 3 por x1 más 1. ¿Sí? Y vamos a hacer la distributiva. Acá y acá. Entonces yo tengo 2x1 por x2. ¿Yo estoy grabando? Sí. 2x1 Sí, profe. por x2, ¿no? Sí. 2x1 por 1 sería más 2x1. Después menos 3 por x2 es menos 3x2. Y menos 3 por 1 es menos 3. Igual, y acá lo mismo. 2x2 por x1 sería 2x2 x1. Si me permiten, lo voy a cambiar. Total, como es conmutativa la multiplicación, voy a poner 2x1 x2. ¿Está bien? Sí. 2x2 por 1 es 2x2. Menos 3 por x1, menos 3x1. Y menos 3 por 1, menos 3. ¿Sí? Y acá ya sí puedo cancelar. Porque acá tengo, por ejemplo, 2x1 x2 y 2x1 x2. Menos 3. Y el menos 3. ¿No? Y me queda 2x1 menos 3x2 y 2x2 menos 3x1. ¿No? A ver, lo vamos a copiar acá. Y lo que puedo hacer ahora es pasar todos los x1 para un lado y todos los x2 para el otro. Entonces me queda 2x1 más 3x1 es igual a 2x2 más 3x2. Entonces esto me queda acá 5x1 es igual a 5x2. Y cancelo el 5 y me queda que x1 es igual a x2. Por lo tanto, H es inyectiva. ¿Sí? O sea, esto no falla. Si la función es inyectiva, se llega. Si no es inyectiva, pasa lo que pasó con la cuadrática. Tengo dos valores distintos. ¿Sí? Capaz que la que no llego soy yo, porque me hice un choclo con tanta X. Y es... que marea. Bueno, acá les estoy enseñando algunos métodos para poder perfecto. despejar estas cosas, porque, bueno, cada expresión particular tiene sus truquitos, ¿sí? No, pero así lo explicó perfecto para poder despejar las X y poder darnos cuenta analíticamente que es inyectiva. Obviamente, no vamos a ver todos los casos de funciones que existen porque nos vamos a volver locos, vamos a ver 2 o 3 casos, por ejemplo, lineal, cuadrática y así irracional, y bueno, como para ir más o menos, porque si no, tenemos tantas particularidades como tipos de funciones, ¿entiende? Y es imposible verlos todos en una materia. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí.
¿Todos están poniendo nombre y apellido en el chat? Sí. Sí. Bueno, no se olviden, ¿eh? Bueno. Listo, no vamos a ver más ejemplos para inyectiva. Ahora vamos a ver otra definición. ¿Sí? ¿Puedo cambiar la hojita? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de clasificación, ¿no? Vamos a ver cuando una función es sobreyectiva, ¿no? Si yo tengo una función con dominio en A, codominio en B, ¿no? Vamos a decir que es sobreyectiva. En algunas bibliografías también aparece como suryectiva, o sea que si ustedes ven algún libro o algo en el que en vez de decir sobreyectiva dice suryectiva, sepan que habla de la misma cosa, ¿sí? Esto sí, solo sí, o sea, para cualquier valor i que pertenece al codominio, en este caso es el conjunto B, va a existir algún valor x que pertenece al dominio, que en este caso es A, tal que i es la imagen de x, ¿no? Esto es lo que, ¿qué me está diciendo? Que todos los valores de i tienen que tener una correspondencia con los valores de x. Acá es lo que estaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Y Matías. Matías, ¿no? Acá es lo que decía Matías. Bueno, ahora sí, para que una función sea sobreyectiva, tiene que, o sea, no tiene que haber ninguna x sueltita, ¿no? Como en la anterior. Y una forma equivalente de poder verificar que una función es... Pero no era al revés, profe, me perdí. ¿Qué? ¿Se podría quedar en el codominio algún suelto? Y en el Claro, dominio todo. claro, si yo tengo, por ejemplo, esto, ¿no? El conjunto A, el conjunto B, ¿no? Y la función, tengo los puntitos acá, ¿no? Y me pasa, por ejemplo, esto, y queda alguna X sueltita, entonces esta función no es sobreyectiva, ¿sí? Para que sea sobreyectiva, tienen que todo el codominio tiene que tener una correspondencia con el dominio, ¿sí? Me confundí cuando dijo X pensando que era XY y no me No, acordé de- las crucecitas, o sí, listo, listo. Bueno, una forma equivalente a esta expresión es que el codominio de la función tiene que ser igual a la imagen. ¿Sí? Si yo puedo verificar que el codominio es igual a la imagen, entonces la función es sobreyectiva. Vamos a ver las mismas funciones que vimos recién, o sea, con los mismos ejemplos vamos a trabajar, ¿sí? O sea, nosotros teníamos la primera función f, ¿no? Que iba de los reales a los reales, ¿no? Tal que f era 2x más 5, ¿no? Bien, y para saber si la función es sobreyectiva, el procedimiento que vamos a utilizar es lo siguiente. Vamos a igualar esta expresión a una variable i, ¿no? O sea, 2x es igual a i, ¿no? O sea, 2x más 5 es igual a i, y lo que vamos a hacer, vamos a despejar x. ¿Sí? Vamos a dejar como una función nueva, pero en función de i. Entonces, despejamos, me queda 2x es igual a i menos 5, y x es igual a i menos 5 sobre 2. Y ahora, esta nueva función que queda, ¿no? Entre comillas acá, lo que yo voy a ver es el dominio de esta función, que el dominio de esta función va a ser la imagen de esta. ¿Entiende? El dominio de esta función que me quedó en función de i, ¿no? Es una función de x en función de i. El dominio de esta función va a ser la imagen de esta. ¿Sí? Bueno, se supone... dar las vueltas. Claro. Se supone que una función lineal, el codominio son todos los reales. O sea, no queda ningún elemento suelto en el codominio, ¿no? Bueno, veamos, ¿hay alguna restricción en esta operación? No. No, entonces el dominio de esta función, que es la imagen de esta, son todos los reales.
¿no? Entonces, la imagen... ¿Y si el numerador es igual a i es igual a 5? ¿Y si en el numerador i es igual a 5 positivo? ¿Acá? Sí. Me da 0. Te queda 0, está bien. Sí, no pasa ningún problema. El problema es si hubiese un denominador, ¿no? Si estuviese en el denominador, por ejemplo. Claro. Pero en este caso no. O sea, es más, si lo queremos ver de otra forma, porque por ahí confunde la barra de fracción, puedo decir que x es igual a 1/2 de y menos 5 medios. Y ahí ya tengo otra función lineal, ¿no? Claro. Bueno, la imagen de f es todos los reales, ¿no? Y el codominio de f también es todos los reales, ¿no? Entonces, por esto, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que f es sobreyectiva. ¿No? Porque la imagen, o sea, podemos decir acá que la imagen de f es igual al codominio de f. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, las funciones lineales son todo, son inyectivas y son sobreyectivas. ¿Sí? ¿Pasamos a otro ejemplo? Sí, por favor. Vamos a ver el ejemplo de la función cuadrática. Bueno, habíamos nombrado la función g, que era una función cuadrática, y como la función cuadrática es un tipo de función polinómica, las funciones polinómicas, el dominio siempre es R. En esa no hay ningún problema. Y como codominio, por ahora siempre ponemos R, ¿sí? Nunca nos preocupamos por eso hasta el momento. Bien, y habíamos visto que la expresión era g es igual a x cuadrado menos, ¿cuánto era? Menos 6x. Más 8. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? O sea, esta expresión la vamos a igualar ahí y vamos a despejar x. ¿Sí? ¿Cómo se despeja una cuadrática? ¿Ya vieron cómo despejar una cuadrática? ¿Cómo? Igualas a 0. Claro, pero si la tengo igualada ahí... Ahí tenés que pasar primero el 8 restando, el 6 sumando y después como un... No porque tengo una X. Hay que hacer un artilugio, ahora se los explico. Cierto, tenés razón, estoy viendo ahí. Sí. Una forma es, ustedes saben pasar, o sea, esta sería una cuadrática en forma polinómica. ¿Ustedes saben cómo pasar de una ecuación polinómica a una canónica? O sea, si yo tengo la ecuación del vértice. Claro, AX más BX más C, ¿no? Sí. Bueno, si esto es No igual a puede I, completar el cuadrado, profe. tienen el A. Claro, lo que voy a hacer es eso. Yo le voy a explicar eso, cómo completar trinomios al cuadrado perfecto. Yo les explico ese método. Después ustedes, si quieren, pueden utilizar este, ¿no? Que es X menos el X del vértice al cuadrado más el y del vértice. Y esto igual ahí, ¿no? Si encuentran el vértice, reemplazan así y ya tienen la expresión canónica. Pero bueno, yo le voy a explicar cómo completar cuadrados, ¿no? Entonces, yo voy a tomar estos dos elementos, el término cuadrático y el término lineal. Y permítanme descomponerlo de la siguiente forma. O sea, 6x yo voy a decir que es igual a 2 por 3 por x, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuál es la forma de un trinomio al cuadrado perfecto? Sacás la raíz del primero. Es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo acá va a ser 3. Y el cuadrado del último. Más el cuadrado del segundo, que ya vimos que era 3, entonces es 3 al cuadrado, 9. Pero como yo le sumé 9, para compensar tengo que restarle 9. Sí o sí. Sí o sí. Porque si no, ¿para qué? Porque esto es como sumar 0, ¿se entiende? Mantener la igualdad. Claro, mantenemos la igualdad. Y bueno, y el 8 que estaba sumando, ¿no? Esto es igual ahí. Entonces, yo ahora esto lo voy a asociar, ¿no? Y esto que estaba acá dijimos que era un trinomio al cuadrado perfecto. Viene de elevar qué binomio al cuadrado. X menos 3.
Menos 3 X menos 3 al cuadrado. al cuadrado. Y acá, menos 9 más 8, menos 1. Menos 1. Igual ahí. ¿Sí? Ahora, atención, porque nosotros vimos que la función no era inyectiva, y como no es inyectiva, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando una función no es inyectiva. Bueno, vamos despejando, entonces me queda que x menos 3 al cuadrado es igual a y más 1, y después me queda, si aplicamos la raíz cuadrada, ¿no? Ambos términos, acá me queda que el módulo de x menos 3 es igual a la raíz cuadrada de y más 1. ¿Sí? Y si yo tengo el módulo, de acá se me desprenden dos funciones. O sea, lo que hace que una función sea biyectiva, que no sea inyectiva, por ejemplo, como el caso de la cuadrática, que tengo una cosa así, acá, justo en el eje de simetría, se me van a separar dos funciones. Una que va a ser esta, y otra que va a ser esta. Y esas dos funciones sí van a ser inyectivas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Por un lado, ¿no? Que x menos 3 es igual a la raíz cuadrada de y más 1, y por el otro lado me va a quedar que x menos 3 es igual a menos la raíz cuadrada de y más 1. ¿Sí? Ahora pasamos el 3 sumando y me queda que x es igual a la raíz cuadrada de y más 1 más 3 afuera de la raíz, y me va a quedar que x es igual a menos la raíz cuadrada de y más 1, que es y más 3, ¿no? Ahora, si bien son dos funciones distintas, el dominio de estas dos es el mismo, porque a mí la restricción que me interesa es lo que está dentro de la raíz, y en las dos, adentro de la raíz tengo lo mismo, que es y más 1. ¿Y cuál es la restricción que tengo que aplicar cuando tengo algo adentro de la raíz? No puede ser negativo. Claro, o sea, que y más 1, claro, y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces me queda que y es mayor o igual que menos 1, ¿no? Y esto es la imagen de esta función. Entonces la imagen de la función va a ser de menos 1 al más infinito. ¿Sí? Corchete, ¿no? Y como el codominio de la función, perdón, esta es G, ¿no? El codominio de G es todos los reales, entonces esta función no es sobreyectiva. ¿Sí? Porque la imagen es distinta que el codominio. Esta es más un quilombito que la anterior. Sí, sí, bueno. Sí, es un poquito más un quilombito, pero no tanto. Es más, podemos verificar, por ejemplo, que la imagen es menos 1 a infinito, lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Si yo me fijo acá, fíjense en que me acerco y la función es a partir del menos 1 hasta el infinito, es la imagen. ¿Se ve? Sí. Bueno. ¿Y hacemos el último ejemplo? No sé qué hora es. ¿Copiamos eso? Bueno, copien. Gracias. Bueno, veamos el último ejemplo, ¿no? La última función que habíamos visto antes. Era, bueno, teníamos la función h, ¿no? Que la habíamos definido, era que iba de todos los reales menos el menos 1, ¿era? Sí. De todos los reales menos 1, y bueno, el codominio vamos poniendo los reales, ¿no? Tal que h era igual a 2x menos 3 sobre x más 1. ¿Sí? Por lo que vimos recién en el gráfico, o sea, lo volvemos a ver, la función... ¿No se va? ¿Se va? No. Se me queda bien. El corpiño, cambié de corpiño. Está hermoso, cambié de corpiño. El corpiño, por un corpiño gordo o un corpiño reciclado. Ana, sí, esperen que... Ana. ¿Con la piel? ¿Alguno de esos? Ana. No sé quién es. Ana Belén. Perdón. Bueno. Perdón, no te la puedo creer. Silencio. Bueno, no importa. Nadie escuchó nada.
A ver, como hemos visto recién, no todo el codominio tiene una correspondencia. Habíamos visto que había una asíntota acá, entonces en el valor, en el 2, no había, ¿no? O sea, como que queda un puntito suelto ahí, ¿sí? Entonces ya sabemos de antemano que la función no es, es sobreyectiva, ¿no? Pero igual, bueno, lo vamos a tener que demostrar, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, lo mismo. A esta expresión la vamos a igualar ahí. Y bueno, la forma de despejar es un poquitito rebuscada, no tanto. Pero bueno, es un tema, es un proceso, ¿no? Ya se está atacando, profe. Bueno, lo que vamos a hacer es, de vuelta, ¿no? Despejamos X. Pero vamos a primero arrancar con esto pasándolo multiplicando para allá, ¿sí? Entonces me queda 2x menos 3, ya me avisa que me faltan los 10 minutos, igual sobra tiempo, va a ser igual a i por x más 1. ¿Sí? Hacemos la distributiva acá, entonces, bueno, me queda 2x menos 3 es igual a i por x más 1 por i es más i. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es juntar todo lo que tiene x de un lado y todo lo que no tiene x lo pasamos del otro. O sea que yo tendría acá 2x, este que está acá, y x lo paso restando, menos ix, y acá me queda y este 3 lo paso sumando, ¿no? Vamos a extraer factor común x, entonces me va a quedar x, o sea, solo x, no, o sea, si por ejemplo acá hubiese un 4 y yo estoy tentado a extraer factor común 2x, no, solo x porque lo que quiero despejar es la x, ¿sí? Entonces, me va a quedar x por 2 menos i, ¿sí? Y esto es igual a i más 3, y bueno, y ahora este lo pasamos para acá y me queda que x es igual a i más 3 sobre 2 menos i, ¿sí? Y ya está x despejada, ¿se ve? Ahora, como dijimos, el dominio de esta expresión va a ser la imagen de esta, ¿no? Acá hay una restricción. ¿Cuál sería la restricción? También que el denominador valer 2. sea igual a 0. Claro, 2 menos i tiene que ser distinto de 0. Entonces, i es distinto de 2. ¿No? Por lo tanto, la imagen de h es todos los reales menos el 2, que es el valor que vimos, ¿no? en la gráfica. Y como el codominio de h es todos los reales, entonces decimos que h no es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿No? Es todo mucho manejo algebraico. Bueno, la materia es álgebra, ¿no? Pero es todo manejo algebraico. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? Si no hay alguna pregunta, terminamos acá. No. ¿Sí? La clase que viene esperemos, después agrego algún ejercicio al práctico, ¿sí? Fíjense en de hacer los otros, igual ahora en la clase le voy a subir algunos ejemplos, ¿sí? Que hicimos ayer con los chicos del otro primero.